Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. La Asamblea de Expertos de Irán nombró a Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido líder supremo Ali Khamenei, como nueva guía de la República Islámica tras la muerte de su padre entre los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. El clérigo de 56 años asume el máximo poder político y religioso del país en medio de un conflicto militar abierto y una creciente presión internacional. El nombramiento generó reacciones inmediatas desde Washington. El presidente Donald Trump cuestionó su legitimidad y advirtió que el nuevo líder no va a durar mucho si no cuenta con la aprobación estadounidense. Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria iraní y las principales instituciones del país manifestaron obediencia al nuevo líder, consolidando una línea dura frente a Occidente. Está con nosotros Camilo Espinosa para poder pensar lo que está pasando en Medio Oriente. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. No, y sigue tensa la situación, se reanudaron los bombardeos, toda la situación de conflicto en Medio Oriente. Israel volvió a realizar ataques contra Teherán. Y es curioso, pero en la televisión estatal iraní también mostraron un video de un misil que supuestamente se estrelló en alguna zona de Israel que no se identifica en esto, que decía como que saludaba al nuevo Sayid, que le dicen ahí es como un título honorífico. Estaba escrito en el misil que le mandaron a Israel, salía escrito ese saludo al nuevo líder supremo de Irán. Hay una polémica que se está cultivando en medio del malestar. También recordemos que Irán, poco antes de que estallara la guerra, había un proceso de manifestación social importante. Y se sabe que la revolución islámica iraní en los años 70, que justamente lideró Ali Khamenei, era una manifestación de carácter antimonárquica. Y el hecho de que sea antimonárquica implicaba, entre otras cosas, acabar con que la máxima magistratura sea hereditaria en esos años, ¿cierto? Esta idea del Shah. Acá genera esa polémica el hecho de que aquí se le está traspasando también el mando de padre a hijo. Claro. Lo que se habla también de como que en el fondo finalmente se está imitando la misma idea de una monarquía. Esto muy a la romana. En un momento en la antigua Roma existía como esta idea de que cuando uno quería como darle mal augurio a un rival político, decía que tenía ganas de ser rey, justamente porque la República Romana reemplazaba una monarquía. Aquí está pasando algo similar, al menos eso se lee en estos sectores que son más pro-occidente dentro de Irán. Cosa importante que hay que tener en cuenta a propósito del conflicto en Medio Oriente: el precio del petróleo. El precio del petróleo acaba de superar los $100 el barril. Eso provoca una situación que no se veía desde el año 2022. Estamos hablando del periodo de la pandemia, en donde justamente se frenaron los procesos de exportación de crudo a nivel mundial. Estamos en ese escenario actualmente. Claro. Y se teme que siga subiendo. Entonces está bien complicado en términos económicos. En general, los medios internacionales, venía leyendo CNN, The Guardian y algunos otros reportes de medios, digamos, del hemisferio norte, y estaban todos bien preocupados por el alza del petróleo, que este lunes, como les comentaba, llegaba a los $100 el barril. Y hace un par de semanas, esto lo comentamos cuando estalla la guerra, el precio estaba como en 80, iba por ahí. Entonces la escalada es bien alta. Y recordemos que justamente el general esta situación en torno al precio del petróleo es justamente la estrategia de Irán. Es como generar un malestar a nivel internacional de que la guerra no puede seguir, de tratar de frenar en ese sentido los ataques que están sufriendo. Recordemos por qué genera problema el tema de la exportación del petróleo. Justamente al sur de Irán, en el Golfo, se encuentra el Estrecho de Hormuz, y en el Estrecho de Hormuz es uno de los lugares por donde transita los barcos que exportan el petróleo desde un montón de países. Estamos hablando acá de Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar, en fin, en general todos aliados de Estados Unidos que han tenido dificultades justamente para exportar el crudo, y que de hecho sus productores tomaron la decisión, esto fue este fin de semana, de frenar prácticamente la exportación de crudo, justamente por los ataques que están sufriendo en el Estrecho de Hormuz. Así que
Se viene compleja la situación en materia económica, nosotros lo hemos comentado acá. Chile tiene, comillas, una suerte de salvación respecto al subsidio que existe, lo que permite que las fluctuaciones no golpeen tanto la economía chilena, las fluctuaciones del precio del petróleo, pero eso obviamente tiene un límite y si esto se sigue disparando, obviamente nuestro país también se va a ver afectado. Los conductores, el transporte, todo va a ser bien complejo en el país. Vamos a estar monitoreando todo esto. Un dato es que Mojtaba Jamenei, de 56 años, el segundo hijo del fallecido líder supremo Ali Jamenei, y ha sido considerado durante años una figura influyente dentro del aparato político y religioso iraní. Aunque posee el rango clerical de Ojatoleslam, considerado de alto nivel dentro de la jerarquía chiita, acumuló poder en las últimas décadas aún más dentro del círculo cercano de su padre. Analistas lo describen como un actor clave en el sistema de seguridad del país, con estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria, institución que controla gran parte de las Fuerzas Armadas, y durante años fue un mini líder supremo en las sombras. Donald Trump había hablado de él y había dicho que si Jamenei asumía el control, a propósito de los rumores que ya estaban saliendo desde la semana pasada, él dijo que obviamente se iba a intensificar el tema de los ataques porque él evidentemente va a seguir la misma línea de su padre, y además agregó que un eventual sucesor del régimen iraní tenía que contar con su venia. Él tenía como que dar el vamos para que pudiese asumir. Así que no es del gusto de Donald Trump, Mojtaba Jamenei. Cuando estamos a las 9:26 también, una reacción simbólica en redes en medio de la escalada política y social entre Irán, Estados Unidos y Israel. Hay imágenes donde hay niños iraníes quemando camisetas del futbolista Lionel Messi en una escena que... Lionel nomás. Ahí tenemos la imagen, sí. Bueno, esto a propósito, que se viralizó a través de redes sociales, Lionel. A propósito de la junta que fue, lo comentamos acá la semana pasada, entre el Inter de Miami y Donald Trump, donde Messi obviamente fue una de las figuras destacables, y eso no se lo tomaron muy bien en Irán. No hubo mucha onda. A ver, oye, noticias de última hora. Turquía acaba de interceptar un misil iraní que se desconoce hacia dónde iba, pero estaba atravesando espacio aéreo turco y decidieron interceptarlo. ¿Es Europa? Claro, justamente es como el país antes de que llegue a Europa, Turquía, y esta información que acaba de ocurrir hace 4 minutos lo tienen los medios internacionales. Y recordar que también hoy día el G7 se reúne justamente para resolver lo que comentaba, el tema del petróleo.